¿Voy a estar grabando? Sí, sí, claro. El Woody Allen de la historiografía. Como yo, Porque está dirigido. bueno, pues entonces estamos aquí para presentar el libro Historias, Cuentos y Leyendas, que en realidad, allá desde buenas tardes, que en realidad los autores originales de la primera edición le llamaron sonido de la arena, nada más que inferimos lo que no sabemos a ciencia cierta, porque le pusieron a la primera edición Historias, Cuentos y Leyendas. Sin embargo, en la página legal de la primera edición y de las ediciones subsecuentes siempre apareció en la página legal Sonido del agua y la arena y como subtítulo Historias, Cuentos y Leyendas. Eso que ocurrió durante 23 años nos permitió a nosotros decir, bueno, en esta edición, ¿por qué manejarnos con los prejuicios o por qué lanzar el subtítulo como título y nunca poner el título real, ¿no? Cuando el título real obviamente es un título que está por demás decirlo, es un título poético, Sonido del agua y la arena, que desde mi interpretación y en esta edición, que es la cuarta edición, y que aquí Guillermo insiste que corregida y aumentada, sí está aumentada, no sé si corregida. Entonces, en la cuarta edición, que incluimos un capítulo más, es decir, originalmente de 3 capítulos y ahora es de 4 capítulos, le incluimos precisamente un 4º capítulo que se titula Nuevas Historias. Y yo creo que eso es muy importante porque la visión que se narra en los 3 primeros capítulos, que se titula Historia, Cuentos y Leyendas, en esa primera parte de esos 3 capítulos, yo creo que la concepción que se tiene de la historia ahí, de parte de los autores, es una historia más bien como debió haber sido historia oral, para ser más precisos. Porque el 4º capítulo que yo incluí, ese ya lo decidí yo, y tuve a bien tener 3 grandes colaboradores, genios de la literatura jalapense. Entonces, ese 4º capítulo ya no tiene la misma intención de la historia oral, sino ya es una historia reflexionada, justamente lo que ocurre en el proceso de transición entre el mito y el logos. El mito todavía hay fantasía, no hay verosimilitud, mas no hay búsqueda de la verdad. Y ya en el logos, es decir, en el manejo de lo racional, ya se incluye la idea de construir una historia desde una perspectiva historiográfica. Y yo creo que por muchos años, por mucho tiempo, la historiografía le hizo mucho daño y le ha hecho daño al conocimiento de la realidad. Sin embargo, aquí la idea es que esta parte, este 4º capítulo, aporte nuevos datos a este libro y a los lectores. ¿En qué sentido? En el sentido de que se hable de los personajes, de los hechos, de los símbolos de Jalapa, que le permitan al lector tener una idea en textos breves, idea de estos personajes, de estos acontecimientos y de estos símbolos. El primer símbolo que aparece aquí sería el del escudo de armas de Jalapa, que cuando aprendemos a leer un escudo, pues nos damos cuenta de la riqueza, pero también del contexto y del momento en que se da. Entonces, leer el primero, y de hecho yo tengo un texto que escribí hace tiempo que se llama Orígenes, los diversos orígenes de Jalapa, porque desde ahí hay un conflicto. El gobierno municipal anterior a este gobierno que está transcurriendo actualmente tomó simplemente la frase de Marco Antonio ¿qué? ¿Cuál? De Marco Antonio Muñoz, que dice Jalapa se fundó en 1313, así tan de manera pues historiográfica, ¿no?
Esa sería la historiografía, poner fechas tan precisas, tan límites, tan digamos estáticos, ¿no? Porque en realidad ningún pueblo se forma en una fecha, en un día. No hay una convocatoria que diga hoy se va a formar el pueblo fulano. Quizá, bueno, eso sería todo. Puebla sí, de algún modo Puebla, cuando se da un conflicto entre los criollos y los españoles en la Ciudad de México, hay un grupo que decide fundar otra ciudad, pero ni Puebla, aún con esa decisión que se dio, se forma Puebla en un día, en un año, en una fecha, inclusive ni Córdoba ni nada. Inclusive Puebla mismo, recuerdo ahora que la catedral, que se inició con mucho ímpetu por este grupo de personas que se vinieron de México, que migraron de México a lo que ahora es Puebla, decidieron construir una gran catedral porque desde sus inicios pensaron en una iglesia de grandes dimensiones, porque la planta es lo que denuncia todo, como la catedral nuestra en Jalapa, que no es catedral. La planta no es catedral, es de parroquia, y luego se convierte en catedral. Entonces ahí hay otras historias interesantes, ¿no? Entonces Puebla sí desde el principio tiene esa mirada, esa visión de ser la gran catedral. Pero ¿qué va a pasar? Se detiene la obra, se queda ahí hasta que llega don Juan de Palafox y Mendoza, y él dice, hoy santo, santo de aquí, de compañero. Entonces él decide reemprender la lucha y realmente levantar esos muros que estaban pues ahí suspendidos, que ya ese espacio, narra, se había convertido pues más bien en un refugio de ladrones, de viciosos, ¿no? Y de todo. Entonces él decide recuperar ese espacio y la catedral hacerla una realidad. Entonces una fecha, no podemos decir 1313 se funde Jalapa. No fue así. Ahí, por ejemplo, tenemos datos de que los vestigios arqueológicos olmecas y totonacos en la región datan de 1350 años antes de nuestra era. Entonces Jalapa no se funda en 1313, ni Jalapa es producto de la colonia, como otros piensan. Es un proceso, y es lo que, pues, por lo menos yo quise que se incluyera en ese cuarto capítulo, que se vea que lo que surge, lo que conocemos hoy, no es producto de la casualidad ni de la noche a la mañana, sino que es producto de un proceso. Por eso incluir un cuarto capítulo. Y pues claro, los protagonistas, que yo inclusive he llegado a pensar que ese cuarto capítulo se puede convertir con el tiempo en un libro aparte, y he pensado inclusive en el título. Entonces les voy a dar la primicia del título. He pensado, que ya vi por ahí que hay otro que se parece, de otro autor del siglo XIX, pero no es igual, se parece. Yo le he pensado que se llame Breve Paseo por la Historia de Jalapa, y que sean precisamente estos tres elementos: acontecimientos, símbolos y personajes, en textos breves, ensayos breves, aunque algunos no tan breves, ¿verdad? Ya un poco más extenso, como el del compañero Juan Manuel Bautista, que hace un recorrido por la ciudad de Jalapa por los años 60, 70, más o menos. un poco más antes. Más antes, sí. Y pues es un texto muy interesante porque también narra otra mentalidad. Bueno, de los 4 que estamos aquí, 2 intervinieron directamente en la elaboración del libro, que es Guillermo Melo, que es parte de la unidad de ediciones y publicaciones, y también aquí, aparte de autor de uno de los textos, también Ángel contribuyó con un texto, 220 años de la fundación del Ayuntamiento de Jalapa, en ese cuarto capítulo, también parte de la misma unidad. Y Juan Manuel Bautista, que es el autor del último texto que ha causado pues mucho agrado y mucho conflicto en él, porque ahora, después de jubilado, descubre que puede ser escritor. Entonces eso es bueno, que un libro venga y conmueva de ese modo, y eso es lo que nos da realmente gusto a nosotros, ¿verdad? Haber editado un libro que empieza a despertar inquietud, ¿no? Y no solo
en los lectores, sino en los propios autores, que se vean publicados y digan, bueno, pues existe la posibilidad de que no solamente sea parte de una antología, sino que yo puedo poco a poco escribir el mío propio. Entonces, eso es lo emocionante de ser editor, porque el editor no solo piensa que en este caso yo soy el editor responsable. El editor, como yo se lo dije al licenciado Américo Zúñiga, y que hemos contado con todo su apoyo, le dije que el editor no es una persona que solamente quiere publicar el libro y tenerlo ahí en las bodegas o tenerlos en los estantes, ¿no?, de su casa. No, el editor sueña con que el libro llegue a las manos del lector. Ese es su fin, ese es su anhelo, esa es su ilusión. Que ese libro realmente dialogue con las personas. Y eso es lo que intentamos nosotros de manera muy modesta con un programa de fomento a la lectura. Y por eso estamos aquí. Y por eso le dije aquí, y agradezco a nuestra amiga Reina, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de estar aquí en esta casa. Y que a lo mejor yo no comencé hablando de la casa porque ya he venido 2 o 3 veces y ya conozco la casa, y pues es una casa que me gusta, es una casa que hay que difundir, que hay que promover, que hay que darla a conocer en todos los ámbitos. Y pues cuando yo le dije la semana pasada a la secretaria del Ayuntamiento de Jalapa, a la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, dije, vamos a presentar el libro en la biblioteca José Iturriaga de Coatepec. Dice, ¿por qué en Coatepec? O sea, ¿no? Digo, bueno, es que un libro debe difundirse, si se puede en París y nos pasan el pasaje, pues sería excelente. Un libro debe estar en todos lados del mundo, y precisamente para que ahora nosotros podamos contribuir con el acervo de la biblioteca, vamos a dejar algunos libros también como parte de este acto. No importa cuántos seamos, lo que, como decía la vez pasada, decía Monsiváis, que es de las pocas frases que me gustan de él, que decía, entre menos burros, más solotes. Y así nos vamos a ir quedando más solotes, ¿no? Entonces, pues a mí me da gusto que estén ustedes aquí con nosotros, presentando este libro, y pues yo creo que ellos también tienen muchas cosas que decir, y para dejar que ellos digan, pues ahora le cedo la palabra a Ángel, de una vez y para siempre. Yo estoy muy agradecido con la invitación, sobre todo porque un día como hoy, hace 34 años, fallece la abuela, Felicitas Bello Alvarado, la que me induce al mundo de la lectura, y venir a esta casa, biblioteca, también es muy importante para mí. Le decía yo hace rato que leyendo un documento, una publicación de don Pepe de julio del 85 en el 1+1, donde hace una síntesis histórica de México, dije, me voy a historia, y saqué mi ficha para la facultad de historia. Años más tarde, ya por el año 2005-2006, Manuel Fernández Ávila y Gloria Jiménez le dicen, hay la posibilidad que seas como el ayudante de don Pepe. Y ya había tenido la experiencia de estar trabajando con don Gonzalo Aguirre Beltrán, trabajar con don Pepe, a mí se me hacía la gloria, pero nunca se llegó el día porque Manuel Fernández Ávila, con su agenda tan complicada, nunca me trajo a presentarme con don Pepe, y me quedé con ese mal recuerdo, sabor de boca. Y bueno, también con don Pepe me une otra cosa. Yo mi primer trabajo a los 15 años fue en el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS, que fundó un familiar también, que fue embajador de la Unión Soviética, Carlos Zapata Vela, y don José también fue embajador de la Unión Soviética hace 50 años. Entonces hay muchas cosas en común. Y también Miguel Andrade Huerta, cuando publica el libro de su esposa, una edición de poesía en ruso y en castellano, se lo dedica a don Pepe. Entonces también se me olvidaba esta parte con don José. Entonces, muy contento con estar en esta biblioteca,
llena de recuerdos, llena de significados, por un hombre que amó y que trabajó por México y que hizo la distinción de vivir en Veracruz, hizo la distinción de dejar este gran legado bibliográfico. Pues el libro para mí, a 23 años de distancia, la primera edición, el prólogo, es de Francisco Córdoba Olivares, mi maestro en la Facultad de Historia, mi maestro durante 8 semestres, mi vecino, muy cercano a Paco Córdoba, y cuando el maestro Espejo le pide a Francisco Córdoba hacer el prólogo, le pasa el libro, ¿no? Engargolado, y ahí yo fui de los primeros que tuve la oportunidad de conocer este libro, de escuchar a Paco Córdoba como 50 veces, releyéndome su documento, hasta que se hace la edición en 1991 en el marco del bicentenario de Jalapa como villa y escudo de armas, una edición que ilustra también una persona llegada a mi familia, como es la pintora Eva Pineda, y se hace esta primera edición. Y es un libro que ha gustado en estos 23 años, es un bestseller a la jalapeña, porque los maestros de la primaria se los encargan a los alumnos, sobre todo los alumnos de segundo y tercer año, que los encargan para cubrir parte del programa en el ambiente, y muchos niños han crecido con este libro, ¿no? Que si llegaba, que si pasaba por ahí el caballo de Maximiliano o de Santa Anna, en la guerra cristera que se puede ver en Jalapa también, toda la historia de los túneles de Jalapa, y que un túnel sale justamente donde está la gasolinera, donde se habla mucho de ese túnel que se ve que se metían en el centro por Catedral y salían ya a la orilla de Jalapa, que es la Cruz de la Misión, y todas estas leyendas se los falta recopilarlo, ¿no? Y yo creo que este libro les va a gustar mucho. Yo aquí los dejaría, y muchísimas gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Gracias a ti. En orden de aparición, bueno, no, yo creo que como se trata de historias, cuentos y leyendas, sería en orden de desaparición, porque conforme van hablando van desapareciendo. Entonces a ti te va a tocar al final, Manuel, porque él decía que siempre le toca al extremo del izquierdo. Dije que tenga cuidado aquí, que no sea de extrema izquierda, porque allá está un retrato del Papa, ¿verdad? Entonces puede tener réplica, ¿verdad? El próximo lo van a replicar en octubre. Bueno, por lo pronto tenemos aquí a nuestro amigo Guillermo Melo. Él, por el apellido ya algunos sospechan, ¿verdad?, los orígenes. Entonces lo dejamos ya para otro momento, para la trivia. Y pues él, y aparte de colaborar profesionalmente en la unidad de ediciones, también tiene de pronto destellos de ensayista, lo cual pues a mí me parece que debería de aprovecharlo más, porque tiene, hay cierta herencia, ¿no? Y podría hacerlo todavía más ahínco. Y entonces él preparó un texto que supongo nos va a leer en ese punto, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación. Qué bueno que están aquí esta noche. Yo no conocía el espacio, pero pues es obviamente siempre agradable estar entre libros, en un lugar con gente interesada en estos temas, ¿no? A mí me ha tocado estar ya 9 años en contacto con este libro. Bueno, no con este específicamente, sino con su contenido. 9 años ya. Entonces, nosotros al principio, o cuando yo entré a esta unidad editorial,
consideramos este libro como un libro que había que editar por principio, ¿no? Entonces lo reimprimimos, hicimos varias reimpresiones, pero hasta hace realmente muy poco lo volvimos a tomar, digamos, para reeditar, ¿no? O sea, lo reimprimíamos y ahora lo quisimos reeditar. Entonces, pues desde el formato, ¿no? Se cambió el formato, se cambió obviamente la portada, eso, obviamente cada reimpresión o cada edición, la portada es lo primero que se cambia, ¿no? Pero aquí sí se le trató de meter, digamos, más criterio editorial y sabiendo además que es un documento que tiene una demanda impresionante. O sea, libros de leyendas de Jalapa ya sacó también La Rueca de Gandhi, hay varios de Jalapa antiguo, o sea, es un mercado, digamos, muy noble, el de las historias, cuentos y leyendas en general de todo el mundo, no nada más de Jalapa. Entonces, ya incluso hay la edición pirata que se vende en los lagos por 10 pesos, afortunadamente no completa, pero también existe. Y bueno, mi texto va un poco en ese recuento de estos años, de algunos donde yo incluso todavía no aparecía por aquí. El pasado viernes 5 de septiembre se presentó en el patio central del Palacio Municipal la cuarta edición corregida y aumentada del ya clásico libro Historias, Cuentos y Leyendas de Jalapa. Los presentadores, miembros del Consejo de la Crónica, que esto es importante, no se ha mencionado aquí el Consejo de la Crónica, pero tiene mucho que ver con esto también, hicieron una reseña histórica del libro recordándonos que hace 23 años se le encargó a Alberto Espejo la creación de un libro conmemorativo de la declaratoria del Bicentenario de Jalapa de Enríquez como villa. El coordinador del proyecto conjuntó a varios escritores y profesores universitarios que, junto con sus alumnos de Antropología, Sociología y Letras de la Universidad Veracruzana, se lanzaron a una investigación de campo que rebasó los calendarios académicos. De los cientos de historias recabadas en cassettes y libretas de trabajo, se seleccionaron 157, que constituyeron el cuerpo de un libro que se dividió en 3 grandes rubros. Historias, en el primer capítulo, donde se redactaron breves textos de raíz histórica, historias por eso en plural, no la historia con H mayúscula. Cuentos, en el segundo capitular, donde se vertieron muchos de los relatos populares enriquecidos por la pluma de los compiladores, y leyendas, donde se juntaron los cuentos legendarios de una ciudad capital con raíces milenarias. La primera edición constó de 5,000 ejemplares que fueron donados a escuelas, clubes, bibliotecas y organizaciones, además de particulares y regalos que el alcalde Guillermo Zúñiga Martínez obsequió en eventos y, claro, en la magna conmemoración de los 200 años de Jalapa con la inauguración del Parque del Bicentenario. La primera edición se agotó en poco tiempo, por lo que las administraciones posteriores decidieron reeditarlo con tirajes significativos de 2,000 y 3,000 ejemplares. En la presente administración, el alcalde Américo Zúñiga Martínez decidió darle un nuevo giro al libro que llevaba 22 años sin transformaciones significativas, por lo que encomendó al grupo de editores de la Unidad de Ediciones y Publicaciones Municipales incluir un nuevo capítulo con nuevas historias que dieran nueva vida a un libro que ya pertenece a la canasta básica cultural de los jalapeños. Fueron varios meses de trabajo editorial donde se trabajaron nuevas imágenes del Archivo Histórico Municipal, se rediseñaron las cajas de texto, la diagramación, el formato, la tipografía, los pies de foto, la portada, por supuesto, para completar una cuarta edición corregida y aumentada. El producto editorial había logrado su cometido: renovar un libro que ya alcanzaba los 15,000 ejemplares entre ediciones y reimpresiones. Otra característica de esta edición es que se rescató el título original Sonido del agua y la arena, que había sido desplazado por el subtítulo Historias, Cuentos y Leyendas de Jalapa, regresando al origen del texto y recuperando la voz original que dio vida a la primera edición. En la cuarta edición se enriqueció el contenido y las imágenes, incluyendo además de fotografías históricas restauradas, dibujos a lápiz y viñetas, haciendo de esta una segunda edición ilustrada, porque había habido una previa en formato de bolsillo también, que fue, digamos, la primera edición propiamente ilustrada. A nivel tipográfico se aumentó el puntaje, pensando en los primeros lectores
y en las personas de la tercera edad, para facilitar su lectura, así como la doble columna y el formato más grande que ayudan a los lectores a navegar por los textos. Considerando el fomento a la lectura, uno de los imperativos culturales de esta administración, esta cuarta edición asume su compromiso con la ciudadanía para entregarles una herramienta editorial que enriquezca su sentido de pertenencia para que se acerquen a la historia, a los cuentos y a las leyendas de su localidad. Cada libro tiene su propia biografía y la de este parece haber arraigado sólidamente en el ánimo de los oriundos y visitantes de nuestra ciudad capital. Pues este libro también lo compra la gente, turistas principalmente, y se lo llevan. Por la brevedad de sus textos, por la riqueza visual y por su fácil lectura, Sonido del agua y la arena, en su cuarta edición, logra renovar con su nuevo capítulo las historias ya conocidas de una ciudad orgullosa de su origen. Sonido del agua y la arena no es una novedad editorial, sino un producto cultural tradicional que abreva en los manantiales de la tradición oral de jalapeñas y jalapeños de otras épocas, de otros tiempos, y cuyos ecos nos llenan de imágenes y sonidos propios que nos llegan hasta hoy con viveza e imaginación. La cuarta edición, corregida y aumentada de este comentado libro, ya se encuentra disponible en la red de bibliotecas municipales para su consulta y en algunas otras bibliotecas, y en algunas librerías, esperemos pronto, a un precio accesible para su compra. No sé qué estás insinuando con ese último párrafo. Esperemos que sea, ¿verdad? Querido. Bien, pues, si bien ellos intervinieron en la producción del libro, y sobre todo con temas históricos, en una ocasión, fuera ya de horas de trabajo, no sé si me llevarían con esa intención, pero lo cierto que en determinado momento buen amigo Juan Manuel Bautista empezó a hacer de las suyas, empezó a sacar sus textos y empezó a leerlos. Entonces ya yo sospeché que algo había ahí, ¿verdad?, de complicidad entre él y Melo, ¿verdad?, en esa invitación. Entonces, pues, buen amigo Bautista nos leyó ese texto que es interesante y que yo todavía no lo puedo creer, porque yo no me atrevería a hacer semejante cosa, ¿no? Pero su texto se llama Tengo 80 y estoy enamorado. Entonces, a mí se me hace algo, pues, ahí sí biológico, ¿verdad? Y muy complicado tener 80 años y enamorarse, ¿no? Entonces, el texto, desde el título, ya nos atrae, nos jala, y pues lo escuché con atención y le dije en ese momento, lo vamos a publicar. Y así fue. Él no creyó, él creyó que era cosa nada más del momento, pero no, el texto está aquí en el libro, y pues es un texto que suena muy bien, y que ahora él nos hará el favor de platicar cómo fue que él ahora forma parte de esta nueva edición. Pues bien. Muchas gracias, y gracias por estar aquí con nosotros. Tampoco conocí el espacio, me ha parecido magnífico, y yo creo que hace falta que se divulgue un poco más su existencia para que venga más gente a visitarlo. Se siente uno muy bien aquí. Y yo voy a apuntar casi sobre el mismo tema, es una variación sobre el mismo tema, y estoy dudando en si leerles el texto que está publicado aquí o leerles la presentación que hice ahora que estuvimos en Jalapa, y que es una aproximación muy particular, porque la manera en que yo tengo contacto con ellos y me entero del proyecto es algo que relato, porque ocurrió de esa manera, y entonces a mí me pareció que era una especie de una coincidencia feliz. Y otra de las cuestiones es que, a pesar de que nosotros vivimos en Jalapa o que vivimos en cualquier lugar donde tengamos nuestra residencia, aparentemente la conocemos, pero no es cierto que la conozcamos. Entonces, en función de eso, y como lector principalmente, escribí un textito por aquí, no es muy largo,
que pues yo creo que se lo leo. Mejor lo cuento. ¿Eh? ¿La historia? Sí. Bueno, a ver, bueno, a petición de aquí del editor responsable. Transitar por Jalapa, y uno de los beneficios de la edad es que le da a uno la posibilidad de recordar la niñez y en el trato con personas que son mayores que uno y platicar sobre nuestro lugar de residencia nos permite ir conociendo muchas cosas, y sobre todo la cuestión de vivir y vivir en plenitud. Ya por aquí tocaron ustedes el tema de este modo, y entonces pues más o menos ese es un contexto. Entonces les voy a leer primero una cita. Estás muerto porque quieres. No todo es miseria. Vive la vida. Es buena, hay fe y felicidad, hay paz y dulzura, hay amor. Este es un fragmento de un cuento de Juan Vicente Melo que se llama Mi Velorio y que fue editado por la Universidad Veracruzana. Paso. Voy al texto. Me llamo Sebastián y soy jalapeño. Nací en aquellos remotos años cuando se escribía Jalapa con J, en la primera mitad del siglo pasado, y voy olvidando el año. ¿Qué más da? Estoy vivo y viviendo. Recuerdo muy poco de mi infancia. De niño no era de los que usaban pantalones cortos, usaba mezclilla. Mi padre era ferrocarrilero. Tuve abuelos, pero no me contaron cuentos. Quizá por eso tampoco puedo contárselos a mis nietos. Recuerdo apenas las leyendas que entonces se decían del Callejón del Diamante, de Jesús te ampara. Caminé muchas veces por esos callejones solitarios y nunca vi ni oí nada. Dicen que otros sí. Me gustaba aventurarme y caminar por las noches sin estrellas, brumosas, que olían a jazmín. En esa Jalapa de mis tiempos, la ciudad era otra. No se veía el amanecer, se veía la bruma iluminada en las estrechas y empedradas calles que subían y bajaban con grandes casonas de tejas y anchos alerones que cubrían de la pertinaz llovizna de aquellos años. Enrique, Zaragoza, Juárez, Revolución, Lucio, todo el centro eran calles llenas de gente, de pocos coches. Eran otras calles, era mi ciudad. Se podía caminar. Extraño aquella ciudad que he visto derrumbarse. En la Jalapa de mi juventud, la ciudad era casi toda de madera, techos, vigas, pisos, mesas, sillas. Por eso mi madre quiso que fuera carpintero y así empecé a trabajar muy joven. Creo que tenía 15 años y porque la necesidad me obligó, no había de otra. No me asustó el trabajo, me impresionó el maestro carpintero. Era bajito, delgado, con bigote finito y bien recortado, y de ojillos vivos y modales vigorosos, de nombre Margarito y no sé qué más, quizá Martínez. Le gustaba la copita, solía decir. Ahí aprendí a cortar madera, tomar medidas y lijar tablas. Que todo quede suavecito como piel de mujer, me decía una y otra vez cada que realizaba mi trabajo de aprendiz. Era estricto, serio y puntual, muy extraño para un carpintero. Venía de Oaxaca y tenía ilusiones. Decía que en su pueblo había correcaminos. Le gustaba el campo, por eso estudiaba por las noches geografía y biología. Quería ser agrónomo, eso me decía. Nunca supe por qué, pero la madera no me gustaba. La sentía blanda, frágil, poco resistente, demasiado moldeable en el torno, aunque disfrutaba verla convertida en sillas, en mesas, en cucharones moleros. Ahí comencé a conocer mujeres que iban a encargar trabajos. Como es natural, me gustaban las jóvenes, pero también las señoras elegantes de mediana edad que veía pasar. Fue en aquellos días en que conocí a Rosario y Elenita. Iban acompañando a su madre. Las dos tenían ojos bonitos, pero Elenita me miraba diferente y sonreía. Quizá eso me decidió y quise enamorarla, pero no sabía qué decir. Se lo confía al maestro.
Solo me dijo, habla. Una tarde me atreví y se lo dije. Elenita aceptó salir y que nos viéramos en el parque, aunque ella caminaba en un sentido y yo en otro. Mirándonos nos enamoramos. Una noche lluviosa y sin estrellas nos casamos. Fui feliz un tiempo mientras ella vivió. Quise olvidarla, no pude. Así pasé muchos años solitario. La ciudad comenzaba a cambiar. Poco a poco fueron derrumbando las magníficas casonas. Vi destruir la ciudad, abrirse calles, nacer puentes. Casonas inmensas y bellas caían para dar paso a edificios modernos, cuadrados, feos, desagradables a la vista. Empezaban los tiempos del acero. Los grandes ventanales de lámina, los portones de metal pintado. Fue entonces cuando entré a trabajar en el taller del señor Escamilla, un hombre fuerte de carácter, rudo y tosco de modales. Ahí aprendí a trabajar el acero. Ahí di mis primeros martillazos. Me refugié en el trabajo. Trabajé duro, pero no duré mucho. Tenía aspiraciones e hijos y fui a trabajar a la fábrica de estructuras metálicas más grande de Jalapa. Decían que se ganaba buen dinero. Con ellos construí edificios de varios pisos y pasajes como el Thanos de la calle Real en Enríquez. Dentro de la fábrica hacía mucho calor y la vista se cansaba. Creo que por eso me aficioné un poco a la bohemia, a la copita, al trago fuerte de Maguistuari. Duré muchos años trabajando el metal, hasta que una riña inesperada le quitó el encanto a construir puertas, ventanales y perfiles. Aceleró mi jubilación y tuve que emigrar con tristeza y todo. Busqué otro trabajo. Ya no era joven y el dinero no alcanzaba. Un buen día caminé sin rumbo por las calles de Jalapa. Quizá la suerte me sonriera como antes. En Mata, casi esquina con jalapeños ilustres, encontré una sastrería sin nombre, muy concurrida. La atendía un señor más joven que yo, de pelo blanco, ojos azules y sonrisa amigable. Nos hicimos amigos y le pedí trabajo. Se llamaba Luis y venía de las playas lejanas del norte de Veracruz. Quizá por eso sonreía, lucía sonrosado siempre. Creo que su nombre completo era Luis Rodríguez Alabazares. Parece que era de origen libanés, pero no era tacaño. Cobraba lo justo y pagaba bien a sus ayudantes. Desordenado en apariencia, siempre encontraba la falda y el pantalón perdidos, un trabajo atrasado, revueltos en pilas inmensas de ropa dispersa aquí y allá. Acudía mucha gente, hombres y mujeres, para que les compusiera toda clase de prendas. Veía yo más mujeres que en la carpintería. Mientras aprendía, le ayudé en lo que pude. Yo ordenaba, él revolvía. Una tarde sin lluvia apareció una mujer. Ordenó algunas composturas. Era una dama distinguida, no muy alta, pelo recogido, de mirada serena y sonrisa discreta. La vi desde el fondo de la sastrería. Estaba arreglando un pantalón. Cuando volví a levantar la mirada, había desaparecido y salí a buscarla. Ya estaba casi en la esquina de la calle Zaragoza. No me atreví a seguir. Ojalá vuelva a pasar, pensé. Dios quiso que la conociera. Pregunté su nombre. Se llama Juanita, contestó el maestro. Si la quieres conocer, arréglale la falda que dejó. No volvió pronto. Sabía que nos tardaban. No podía creer. Una tarde soleada, ahí estaba en la entrada del negocio. Nos miró con sus grandes ojos, sonrió y saludó. Me di cuenta que era platicona. Como el trabajo tardó, regresó varias veces. Me dijo que le gustaba el baile y la poesía. Leía entonces un libro viejo sin pastas, sin autor. Era herencia de su madre. Siempre lo llevaba consigo y estaba maltratado de tanto leerlo. Parecía un libro de poesía escrito por una mujer. Una tarde nublada que vio mis ojos tristes, dobló un papel y lo dejó en mi mesa. Lo desdoblé por la noche. Estaba escrito con letra de mujer bonita. Para esa gran tristeza que oscurece tu vida, yo tengo el optimismo de mi fe milagrosa. Juntos caminaremos y en la ruta perdida orientará tus pasos
mi ternura mimosa. No dormí en toda la noche. Esto era maravillosamente inesperado. Al otro día, entusiasmado, la invité a bailar ahí cerca, al Centro Recreativo Jalapeño. Bailamos mucho danzón de cachete y pegaditos. Nos dijimos muchas cosas al oído. Me recitaba pedacitos de poemas de su librito. Mientras tú me quieras, lo demás qué importa. Todo me parece dulce y llevadero. Mientras tú me quieras, mi pupila absorta te sigue en la blanca línea del sendero. Así me fui enamorando de sus ojos, de su sonrisa, de su pelo, de su mirada. No me decía adiós, solo recitaba: tengo de tu imagen toda el alma llena. Como un arroyuelo plácida y serena, fluye la ternura de mi corazón. Pero la felicidad no es eterna. El maestro tuvo que salirse del local y yo fui a trabajar al día que comenzaba. No supe más del maestro Luis. Juanita está de viaje con sus hijos, quizá para dejarla de mí. A nuestro amor se oponen nuestros hijos. Cada uno tiene sus razones. Pobres, pienso, no han conocido el amor. Dicen que estamos viejos. Ella no, apenas tiene 60. Tampoco los hijos son jovencitos. Creo que no han entendido qué es la juventud y todavía no saben que envejecer no es triste y que mientras no se muera uno, hay mañana. Llegó el nuevo siglo y salté la barrera. Todavía sigo vivo y viviendo. Desde hace mucho Jalapa se escribe con X. Yo sigo usando la J de mi juventud. La ciudad sigue cambiando muchísimo. Hay grandes puentes, plazas comerciales y es un mar de gente y de coches. A veces no se puede caminar ni atravesar las calles. Los varones ya no ceden el asiento a las damas en el servicio urbano. Ya no hay caballeros y creo que muy pocas damas. Cuando quiero recordar a la ciudad de mi juventud, voy a Coatepec y recorro lentamente sus calles céntricas y sus grandes mansiones, porque aquí en Jalapa ya casi no existen, se han ido para siempre. Aunque mi ciudad no sea la misma, vivo cerca del centro y caminando volví a encontrar al maestro Luis y sus sastrerías sin nombre. Lo visito frecuentemente. Todavía sigue tardando los trabajos y revolviendo las composturas atrasadas. Ahí tengo amigos, algunos jovenzuelos de 50 o 60 años. Son divertidos y también les gusta la copita. Les cuento mis penas, mis alegrías y no sé si me comprenden. De todas maneras he pasado con Juanita días felices y solo sé algo vital. Tengo 80 años y estoy enamorado. Yo creo que sí les gustó, es, vaya, notorio. Ahora solo resta invitarlos a los que puedan adquirir el libro, que hoy va a estar en oferta, y entregarle 3 ejemplares aquí a la señora Reina. Le pedimos que pase, que nos tomen las fotos del recuerdo, para que quede en esta biblioteca. Si gusta usted pasar. A ver, pues, hacemos la entrega de los libros. Historia Muchas gracias. Pues, y bueno, los que se quedan para prestarlos aquí. sí, exacto. Pues invitamos a todos los coatepecanos, ¿verdad?, que vengan y lo consulten aquí, y si no, pues que los manden a Rojas número 5, si lo quiere adquirir ahí, que lo podemos vender. Muchas gracias. Porque la idea es recuperar un poco para sacar pronto otra edición. Muchas gracias, pues vamos a que vengan a leerlo aquí, ¿verdad? Vamos a prestar y nos apela que no hubiera tanta. No sé si la convocatoria no estuvo bien hecha o por qué fue lo que pasó. Bueno, será otra vez. Tendremos más cosas que presentar, porque todos los que están aquí son personas productivas, gente que está siempre dispuesta generosamente a brindar sus ideas a los demás.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas Hasta luego. gracias. Y gracias a ustedes. Bueno,